Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay trabajos que uno toma por necesidad, no por gusto. Los turnos de noche en lugares vacíos siempre tienen algo extraño, algo que no se puede explicar con palabras simples. Cuando las horas pasan lentas y el silencio se vuelve tu único compañero, la mente empieza a jugar trucos. O al menos eso es lo que pensaba antes de trabajar en la escuela primaria Benito Juárez. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Esta historia que voy a contar pasó hace 2 años, pero todavía me despierto en las madrugadas recordando cada detalle. Trabajaba como vigilante nocturno porque necesitaba el dinero extra. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y los gastos se habían multiplicado. La escuela estaba ubicada en una colonia tranquila, de esas donde todos se conocen y los niños juegan en las calles hasta que oscurece. Durante el día, el lugar se llenaba de risas y gritos de alegría. Pero en las noches, cuando todos se iban a casa, la escuela se transformaba en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un lunes de octubre. El director, el señor Ramírez, me enseñó las instalaciones durante la tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una mirada cansada que parecía haber visto demasiadas cosas. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos por los pasillos vacíos. «Este trabajo es sencillo. Solo tienes que hacer 3 rondas durante la noche. Una a las 10, otra a las 2 de la mañana y la última a las 5. El resto del tiempo puedes quedarte en la oficina de vigilancia». La oficina era pequeña, apenas con espacio para un escritorio, una silla y un monitor conectado a las cámaras de seguridad. Había 4 cámaras en total, una en el patio principal, otra en el pasillo de primero y segundo grado, una más en el de tercero y cuarto, y la última en el área de quinto y sexto. «Las llaves están aquí», continuó el director señalando un llavero pesado que colgaba de un gancho. «Cada salón tiene su propia llave, pero normalmente no necesitarás entrar a ninguno. Solo camina por los pasillos y asegúrate de que todo esté en orden». Me entregó una linterna grande y una radio pequeña. «Si pasa algo extraño me llamas de inmediato. Mi número está anotado ahí en la pared». Cuando se fue, me quedé solo en esa oficina diminuta. El reloj marcaba las 8 de la noche. Aún faltaban 2 horas para mi primera ronda, así que me senté a revisar las cámaras. Todo se veía normal: pasillos vacíos, salones cerrados, el patio desierto bajo la luz amarillenta de los faroles. La primera semana pasó sin problemas. Hacía mis rondas, revisaba que las puertas estuvieran cerradas, y el resto del tiempo me quedaba en la oficina leyendo o viendo las cámaras. Era un trabajo aburrido, pero tranquilo. El sueldo era bueno y me permitía estar en casa durante el día con mi familia. Fue en mi 8ª noche cuando noté la primera cosa extraña. Eran casi las 10 y me preparaba para hacer mi ronda cuando vi algo en una de las cámaras. En el pasillo de tercero y cuarto grado, una de las puertas parecía estar entreabierta. Me acerqué al monitor para ver mejor. La calidad de la imagen no era muy buena, pero estaba seguro de que esa puerta no había estado así antes. Tomé mi linterna y las llaves y salí de la oficina. El pasillo principal estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, creando sombras largas que se movían cuando yo pasaba. Mis pasos resonaban fuerte en el silencio absoluto de la escuela. Llegué al pasillo de tercero y cuarto grado y revisé todas las puertas. Estaban perfectamente cerradas. Regresé a la oficina confundido. En el monitor, todo se veía normal otra vez. Pensé que tal vez había sido un problema con la cámara, o que mis ojos me habían engañado, pero 3 noches después volvió a pasar. Esta vez fue diferente. Vi claramente cómo la puerta del salón de cuarto grado se abría lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Me quedé paralizado viendo el monitor. La puerta se abrió completamente y se quedó así por unos minutos.
Luego, igual de lento, se fue cerrando hasta quedar como antes. Esta vez no esperé. Corrí hacia el pasillo con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué, todas las puertas estaban cerradas con llave. Probé la del salón de cuarto grado. Cerrada. La abrí con cuidado y alumbré hacia adentro. El salón estaba exactamente como debía estar. Los escritorios ordenados en filas, el pizarrón limpio, las sillas puestas sobre los pupitres. Nada fuera de lugar. Pero había algo en el aire, un olor extraño que no pude identificar. No era desagradable, pero tampoco normal. Olía como a humedad, pero mezclado con algo dulce, como perfume de niños. Cerré la puerta y regresé a la oficina. El resto de la noche pasó tranquilo, pero no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era mi imaginación, que los trabajos nocturnos siempre hacen que la gente vea cosas raras. Es normal, Carlos, me dijo mientras preparaba el desayuno. Tu mente está acostumbrada a dormir en las noches. Dale tiempo y se va a adaptar. Quise creerle, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. La puerta se había abierto sola. Eso era imposible de negar. Decidí que esa noche prestaría más atención a las cámaras, que no me perdería ni un segundo de lo que pasara. La siguiente noche llegué más temprano de lo usual. Quería revisar bien todas las cámaras antes de que empezaran las cosas extrañas. Todo parecía normal. Los pasillos vacíos, las puertas cerradas, el patio silencioso. Me senté en mi silla y puse los ojos en los monitores, determinado a no perder detalle. Las 9 pasaron sin problemas. Las 9:30 también. Pero a las 10:05, justo cuando me preparaba para hacer mi primera ronda, vi algo que me heló la sangre. En la cámara del patio principal, una figura pequeña cruzó rápidamente por la esquina de la pantalla. Me acerqué tanto al monitor que mi nariz casi tocaba la pantalla. Retrocedí la grabación, pero la cámara no tenía esa función. Solo podía ver lo que pasaba en tiempo real. Esperé varios minutos con los ojos clavados en esa cámara, pero no volví a ver nada. Debe haber sido un gato, me dije a mí mismo. O tal vez un perro callejero que se metió al patio. Pero en el fondo sabía que lo que había visto tenía la forma de una persona. Una persona muy pequeña, como un niño. Tomé mi linterna y salí hacia el patio. El aire de octubre era fresco y se sentía pesado, como cuando va a llover. Los faroles del patio creaban círculos de luz amarilla, pero las esquinas quedaban completamente oscuras. Caminé lentamente, alumbrando hacia todos lados. No encontré nada. Ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. El patio estaba vacío, como siempre debía estar a esa hora. Hice el resto de mi ronda normalmente. Revisé los pasillos, probé las puertas, todo estaba en orden. Cuando regresé a la oficina, decidí llamar al director. Busqué su número en la pared y marqué. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Bueno», su voz sonaba dormida y molesta. «Señor Ramírez, soy Carlos, el vigilante. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero quería preguntarle algo». «¿Qué pasó? ¿Hay algún problema en la escuela?» «No exactamente un problema, pero... ¿es normal que entren animales al patio, como gatos o perros?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Por qué preguntas eso, Carlos?» «Es que vi algo en las cámaras, una figura pequeña que cruzó el patio. Pensé que podría ser un animal». Otro silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más seria. «Escúchame bien, Carlos. Si ves algo raro, cualquier cosa, no salgas de la oficina. Llámame inmediatamente, ¿entendido?» «Pero, señor, ¿qué tipo de cosas raras?» Solo no salgas de la oficina si ves algo que no debería estar ahí». Colgó sin decir más. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome más confundido y nervioso que antes. ¿Por qué el director había reaccionado así? ¿Qué sabía que no me había dicho? El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude relajarme. Las palabras del director se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cuando llegó la hora de mi segunda ronda, a las 2 de la mañana,
Dudé mucho antes de salir de la oficina. Finalmente decidí hacer mi trabajo. Tomé la linterna y caminé por los pasillos. Todo estaba silencioso, pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal, como si los pasillos vacíos amplificaran cada sonido. Cuando llegué al pasillo de primero y segundo grado, escuché algo que me detuvo en seco. Era un sonido muy suave, como un susurro, tan bajo que no estaba seguro de haberlo escuchado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Ahí estaba otra vez. Un susurro que parecía venir del salón de segundo grado. No podía entender las palabras, pero sonaba como voces de niños hablando muy bajito. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras del director. No salgas de la oficina si ves algo que no debería estar ahí. Pero esto no era algo que estuviera viendo, era algo que estaba escuchando. Me acerqué lentamente a la puerta del salón. El susurro se hacía más claro. Definitivamente eran voces de niños, pero no podía entender qué decían. Sonaba como si estuvieran jugando o contándose secretos. Puse mi oreja contra la puerta. Las voces se escuchaban más nítidas ahora. Eran varios niños, tal vez 4 o 5, hablando en voz muy baja. Uno de ellos se rió suavemente, una risa inocente como la de cualquier niño de 8 años. Pero eso era imposible. Era las 2 de la mañana y la escuela estaba cerrada con llave. Ningún niño podía estar ahí adentro. Con manos temblorosas, busqué la llave del salón en mi llavero. La encontré e intenté meterla en la cerradura, pero mis manos temblaban tanto que no podía acertar. Respiré profundo, tratando de calmarme. Finalmente logré meter la llave y la giré despacio. La cerradura hizo un pequeño clic. Puse mi mano en la manija y la giré muy lentamente. La puerta se abrió apenas una rendija. Los susurros se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar mi propia respiración. Abrí la puerta un poco más y asomé la cabeza. El salón estaba completamente vacío y oscuro. Alumbré con mi linterna hacia adentro. Los escritorios estaban en su lugar, las sillas sobre los pupitres, todo exactamente como debía estar. Pero el aire olía a ese mismo aroma extraño que había sentido antes, humedad mezclada con algo dulce. Entré al salón y alumbré hacia todos los rincones. No había nadie. Era imposible que alguien hubiera salido sin que yo lo viera, porque yo estaba bloqueando la única puerta. Pero entonces vi algo que me hizo temblar. En el pizarrón, escrito con gis blanco, había un mensaje. Letras grandes y torcidas, como las que escriben los niños pequeños. Queremos jugar. Mi linterna se apagó de repente. La oscuridad me envolvió completamente. Traté de encenderla otra vez, pero no funcionaba. En la oscuridad total del salón, escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido de sillas siendo arrastradas por el piso. Una tras otra, las sillas que estaban sobre los pupitres comenzaron a caer al suelo. No todas a la vez, sino una por una, como si alguien las estuviera bajando cuidadosamente. El sonido llenaba el salón. Clac, clac, clac. Corrí hacia la puerta a ciegas, tropezando con los escritorios. Mis manos buscaron desesperadamente la pared hasta que encontré el marco de la puerta. Salí del salón y cerré la puerta de un golpe, sin importarme el ruido que hice. En el pasillo, las luces de emergencia me dieron un poco de tranquilidad. Traté de encender mi linterna de nuevo, y esta vez funcionó perfectamente. Temblando, puse la llave en la cerradura y cerré el salón. Corrí de regreso a la oficina y me encerré adentro. Tomé el teléfono y marqué el número del director. Esta vez contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Qué pasó, Carlos? Señor Ramírez, necesito que venga a la escuela ahora mismo. Pasó algo muy extraño. ¿Qué viste? Escuché voces de niños en el salón de segundo grado. Cuando entré había un mensaje en el pizarrón y las sillas empezaron a caer solas. Hubo un silencio largo. Cuando habló otra vez, su voz sonaba cansada, como si esto no fuera una sorpresa para él. Carlos, voy para allá. Mientras tanto, no salgas de la oficina por ningún motivo, ¿me entiendes? Sin importar lo que veas o escuches, no salgas.
Colgó el teléfono y yo me quedé sentado en mi silla, temblando. Miré las cámaras tratando de ver si algo se movía en los pasillos, pero todo parecía normal. Aunque después de lo que acababa de vivir, ya no sabía qué era normal y qué no. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Cada ruido, cada sombra que se movía en las pantallas me ponía los nervios de punta. Finalmente escuché el sonido de un carro llegando al estacionamiento. Pocos minutos después, el director tocó la puerta de la oficina. «Soy yo, Carlos, abre». Cuando abrí la puerta, el señor Ramírez no se veía como el hombre tranquilo que había conocido. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y la cara de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Entró a la oficina y cerró la puerta detrás de él. «Cuéntame exactamente lo que pasó», me dijo, sentándose en una silla que trajo de afuera. Le conté todo desde el principio. Las puertas que se abrían solas, la figura en el patio, los susurros en el salón, el mensaje en el pizarrón y las sillas cayendo. Mientras hablaba, él asentía como si todo fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato mirando las cámaras. «Carlos», me dijo finalmente, «tengo que contarte algo que debí haberte dicho desde el primer día. Esta escuela tiene una historia que muy pocas personas conocen». Se pasó las manos por el cabello y suspiró profundamente. «Hace 15 años, cuando yo acababa de llegar como director, pasó algo terrible aquí. Un día de noviembre, 5 niños de segundo grado se quedaron después de clases para un evento especial. Era una obra de teatro que iban a presentar para sus padres esa noche. Mi estómago se empezó a retorcer. Sabía que lo que iba a escuchar no me iba a gustar. Los niños estaban ensayando en su salón mientras la maestra preparaba los vestuarios. Había un problema con el sistema eléctrico de la escuela ese día. Las luces se iban y venían. Nadie pensó que fuera peligroso. El director hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Hubo un cortocircuito muy fuerte. Se inició un incendio en el salón donde estaban los niños. Todo pasó muy rápido. Para cuando llegaron los bomberos ya era demasiado tarde. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ahora entendía todo. Los susurros, las voces, el mensaje en el pizarrón, los 5 niños que... No pude terminar la frase. «Sí», dijo él. «María González, Pedro Sánchez, Ana López, José Martín y Carmen Rivera, todos de 8 años, todos del salón de segundo grado». «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. «Porque necesitaba a alguien para el trabajo nocturno. Y la gente que conoce la historia no quiere trabajar aquí. Los vigilantes anteriores, bueno, ninguno duró más de una semana». Me quedé en silencio, procesando toda la información. Todo tenía sentido ahora. Las puertas que se abrían, las voces de niños, el mensaje pidiendo jugar. «¿Qué es lo que quieren?», pregunté. «No lo sé exactamente. Al principio pensé que solo eran mi imaginación, cosas que veía por la culpa. Pero con el tiempo me di cuenta de que era real. Ellos siguen aquí, Carlos. Nunca se fueron». Como si hubieran escuchado nuestras palabras, en ese momento todas las cámaras se llenaron de estática. Las 4 pantallas mostraban solo líneas blancas y negras que se movían rápidamente. «Ya empezó», murmuró el director. De repente, las cámaras volvieron a funcionar normalmente, pero lo que vimos nos dejó helados. En el pasillo de primero y segundo grado, 5 figuras pequeñas caminaban lentamente hacia la cámara. Eran transparentes, como sombras, pero claramente tenían forma humana. Formas de niños. «Dios mío», susurré. Las 5 figuras se detuvieron justo frente a la cámara y nos miraron directamente. Aunque no podía ver sus caras con claridad, sabía que nos estaban viendo a través de la pantalla. Una de las figuras, la más pequeña, levantó su mano y nos saludó. Entonces escuchamos algo que venía de fuera de la oficina. Era el sonido de muchos pasos pequeños, caminando por el pasillo principal. Se dirigían hacia donde estábamos nosotros. El director se puso muy pálido. «Nunca habían venido tan cerca», murmuró. «Siempre se quedaban en su salón». Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. Durante varios segundos, todo estuvo en completo silencio.
Luego escuchamos algo que nos hizo temblar a los dos. La voz de una niña pequeña, muy dulce y clara. «¿Podemos entrar? Queremos conocer al señor nuevo». Mi primera reacción fue levantarme y abrir la puerta, pero el director me agarró del brazo. «No», me dijo en voz muy baja, «no abras». «Señor nuevo», dijo otra voz, esta vez de un niño. «No tenga miedo, solo queremos jugar». «Hace mucho tiempo que nadie juega con nosotros», añadió una tercera voz. Yo estaba paralizado. Por un lado eran solo niños pidiendo jugar. Por otro lado sabía que esos niños habían perdido la vida hace 15 años. «¿Por qué no nos dejan entrar?», preguntó una cuarta voz. «Nosotros siempre fuimos niños buenos». El director seguía agarrándome del brazo, pero yo veía en sus ojos que él también estaba luchando con el deseo de abrir la puerta. «Señor director», dijo la quinta voz, «sabemos que está ahí. Lo vemos en su oficina todas las noches. ¿Por qué no viene a jugar con nosotros?» «Llevamos tanto tiempo solos», dijo la primera voz otra vez. «Solo queremos un amigo». En las cámaras podíamos ver que los pasillos estaban vacíos, pero afuera de nuestra puerta seguíamos escuchando las voces de los 5 niños. Era como si estuvieran en 2 lugares al mismo tiempo. «Tenemos juegos muy divertidos», dijo uno de ellos. «Podemos jugar a las escondidas, o al lobo, o a la gallinita ciega. Sabemos muchos juegos», agregó otro. «Juegos que los niños de ahora ya no conocen». De repente, la puerta comenzó a moverse suavemente como si alguien la estuviera empujando desde afuera, pero estaba cerrada con llave. «Podemos entrar cuando queramos», dijo una de las voces, y esta vez sonaba diferente, menos dulce. «Las llaves no nos detienen». La puerta se abrió lentamente, a pesar de estar cerrada. No había nadie del otro lado, solo el pasillo vacío iluminado por las luces de emergencia. Pero las voces seguían ahí, ahora más cerca. «Hola», dijeron todos al mismo tiempo, «ya entramos». El director y yo nos quedamos inmóviles en nuestras sillas. La oficina estaba fría de repente, como si hubieran abierto un congelador. Podía ver mi respiración formando pequeñas nubes en el aire. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó la voz de la niña más pequeña. «Solo queremos ser sus amigos, amigos para siempre», añadieron las otras voces al unísono. En ese momento entendí algo que me llenó de terror. No solo querían jugar con nosotros, querían que nos quedáramos con ellos. Querían que fuéramos sus amigos para siempre, igual que ellos habían tenido que quedarse en esa escuela para siempre. «Señor director», dije en voz muy baja, «¿qué les pasó a los otros vigilantes?». Su cara se puso aún más pálida. «Algunos renunciaron después de la primera noche. Otros simplemente dejaron de venir un día. Nunca supe por qué». «¿Y no les pasó nada malo?». «No lo sé, Carlos, nunca volví a saber de ellos». Las voces de los niños seguían ahí, pero ahora hablaban entre ellos como si estuvieran decidiendo algo. «Este señor parece bueno», dijo uno. «Sí, y no se fue corriendo como los otros», agregó otro. «¿Creen que se quiera quedar con nosotros?», preguntó la niña pequeña. «Podríamos pedírselo muy bonito», sugirió otra voz. De repente el director se levantó de su silla. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera en trance. «Señor Ramírez», le dije, pero él no me respondió. Caminó hacia la puerta abierta. «Hola, niños», dijo con una voz extraña, muy diferente a la normal. «Sí, me quiero quedar con ustedes». «No», grité, pero ya era demasiado tarde. En cuanto el director dijo esas palabras, una luz muy brillante llenó toda la oficina. Tuve que cerrar los ojos por el resplandor. Cuando la luz se apagó y pude volver a ver, el director había desaparecido. La oficina estaba vacía, solo yo seguía ahí. Las voces de los niños sonaban alegres ahora. «Ya tenemos un nuevo amigo», dijeron todas juntas. «Ahora le toca al otro señor». «No», dije poniéndome de pie. «Yo no me voy a quedar, tengo una familia que me espera». «Todos decían eso al principio», respondió la voz de la niña pequeña. «Pero después se daban cuenta de que es mejor estar aquí con nosotros. Nunca más tienen que preocuparse por nada. Mi esposa está embarazada», les dije. «Tengo un hijo pequeño, ellos me necesitan». «Nosotros también lo necesitamos», dijeron los niños al mismo tiempo. «Hemos estado solos tanto tiempo». Sabía que tenía que salir de ahí inmediatamente. Tomé mis llaves y mi linterna y caminé hacia la puerta. Las voces me siguieron. «¿A dónde va, señor Carlos?», preguntó uno de los niños. «El juego apenas está empezando».
No puedo quedarme, les dije mientras caminaba por el pasillo principal. Lo siento mucho por lo que les pasó, pero yo tengo que irme a casa. Nadie se puede ir, dijeron todas las voces juntas, y esta vez sonaban diferentes, más serias. Nadie que haya entrado a jugar con nosotros se puede ir. Las puertas de todos los salones comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. El ruido era ensordecedor. Los faroles del pasillo empezaron a parpadear. Pero yo seguí caminando hacia la salida. «Por favor, señor Carlos», gritó la voz de la niña pequeña por encima del ruido. «No nos deje solos otra vez». Mi corazón se partía al escuchar esa súplica, pero sabía que si me quedaba, nunca volvería a ver a mi familia. Llegué a la puerta principal y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Busqué la llave en mi llavero con manos temblorosas. «No puede abrir esa puerta», dijeron los niños. «Solo se abre cuando nosotros queremos». Pero encontré la llave y la metí en la cerradura. Para mi sorpresa, giró sin problemas. La puerta se abrió y el aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. «¡No se vaya!», gritaron todas las voces detrás de mí. «Por favor, no nos deje solos». Corrí hacia mi carro sin voltear atrás. Subí, encendí el motor y salí del estacionamiento lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi que todas las luces de la escuela se encendían y se apagaban rápidamente, como si la escuela entera estuviera despidiéndose de mí. Al día siguiente fui a la oficina de la Secretaría de Educación y renuncié al trabajo. Le conté a mi jefe que había tenido una emergencia familiar y que no podía seguir trabajando ahí. No pregunté qué había pasado con el director Ramírez. No quería saber. 2 semanas después, vi en el periódico local una noticia pequeña que me heló la sangre. El titular decía: «Buscan a director de escuela primaria desaparecido». El artículo mencionaba que el señor Ramírez no había llegado a trabajar en varios días y que nadie sabía dónde estaba. Su carro había sido encontrado en el estacionamiento de la escuela, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Nunca volví a pasar por esa calle. Cada vez que manejo cerca de esa zona, tomo otro camino, pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, escucho en mi mente las voces de esos 5 niños, pidiendo que alguien se quede a jugar con ellos. Han pasado 2 años desde entonces. Conseguí otro trabajo en el turno de día. Mi segundo hijo nació sano y fuerte. Mi familia está bien y somos felices, pero nunca les he contado esta historia completa. Mi esposa sabe que algo pasó esa noche porque llegué a casa muy alterado, pero solo le dije que había tenido problemas con unos intrusos en la escuela. Algunas veces me siento culpable por haber dejado a esos niños solos otra vez. Eran solo pequeños que habían sufrido algo terrible y que solo querían compañía, pero también sé que si me hubiera quedado, mi propia familia habría perdido a un esposo y un padre. La escuela primaria Benito Juárez sigue funcionando normalmente durante el día. Los niños que estudian ahí no saben nada de la historia. Sus risas y gritos de alegría llenan los pasillos cuando hay clases, pero en las noches, cuando la escuela queda vacía y silenciosa, sé que 5 pequeños siguen ahí, esperando a que alguien nuevo llegue a cuidar el lugar. He escuchado que han contratado otros vigilantes nocturnos desde entonces. Algunos duran una noche, otros una semana, pero ninguno se queda mucho tiempo. Y según me contó un amigo que trabaja en la Secretaría de Educación, han habido otras desapariciones. Personas que simplemente dejan de ir a trabajar un día y nunca se vuelve a saber de ellas. Yo trato de no pensar en eso. Trato de concentrarme en mi familia, en mi trabajo nuevo, en el futuro. Pero de vez en cuando, especialmente en las noches de octubre cuando el aire se siente fresco y pesado, recuerdo esas vocecitas dulces pidiendo que alguien se quede a jugar. Y me pregunto si algún día, cuando sea muy viejo y no tenga familia que me necesite, tal vez regrese a esa escuela en las noches. No para trabajar como vigilante, sino simplemente para hacerles compañía a 5 niños que llevan 15 años esperando a un amigo. Pero por ahora, estoy en casa con mi familia. Y cada noche antes de dormir le doy las gracias a Dios por haberme dado la fuerza para abrir esa puerta y volver con los que más amo. Esta es mi historia. Es real, pasó exactamente como la he contado. Y si algún día ustedes ven un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en una escuela, especialmente si el sueldo es muy bueno y no piden muchos requisitos, piénsenlo 2 veces antes de aceptar. Algunos trabajos tienen un precio que va más allá del dinero.
Nunca he sido de hablar mucho de lo que viví durante las misiones especiales. Para muchos, los verdaderos horrores de un soldado son las balas, las explosiones, las decisiones en el campo. Pero lo que nosotros enfrentamos en esa selva no fue humano. Y si alguna vez te preguntaste si hay cosas que el gobierno no cuenta, si hay expedientes que desaparecen porque lo que contienen no puede explicarse, la respuesta es sí. Todo comenzó en octubre de 2017. Nuestra unidad fue desplegada en una zona boscosa y remota al sur del país, cerca de una cadena montañosa donde, según los reportes, se había perdido contacto con una base de comunicaciones clandestina. Los datos eran vagos, interferencias extrañas, equipos desaparecidos y lo más alarmante, transmisiones en código que nadie recordaba haber enviado. Fuimos 5, el teniente Aguirre, el sargento Morales, el cabo Sánchez, el soldado Peña y yo, cabo primero, Elías Ramírez. Nuestra tarea era simple: ubicar la base, restablecer contacto, evacuar si era necesario. Desde que pusimos un pie en aquella zona, el ambiente se sintió distinto. El aire era espeso, húmedo y con un olor metálico que no provenía de la vegetación. Durante la marcha, nuestros GPS fallaban intermitentemente y las brújulas parecían enloquecer. Aún así, seguimos el plan. Al tercer día llegamos al punto donde la base debería estar, pero no había nada. Solo árboles altos, raíces que parecían moverse bajo tierra y un silencio que no era natural. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo el aliento. Morales fue el primero en notar que algo estaba mal. Se detuvo de golpe, clavó su mirada entre los árboles y dijo: ¿Vieron eso? No vimos nada. Pero al girarnos hacia donde señalaba sentimos un escalofrío. Entre la niebla, al fondo, se dibujaba una silueta, alta, estática, como una persona, pero demasiado quieta para estar viva. Peña intentó acercarse, pero la figura desapareció tras el primer parpadeo. Cuando llegamos al claro, por fin encontramos lo que quedaba de la base. Estaba enterrada en raíces. El techo apenas sobresalía del suelo y parecía que llevaba años abandonada, aunque el informe aseguraba que habían tenido contacto con ella hacía solo una semana. Entramos. Adentro todo era oscuridad, linternas en mano. Comenzamos a revisar la instalación. Equipos cubiertos de polvo, documentos a medio escribir, cintas grabadas y radios zumbando con una estática aguda. En un rincón, hallamos un diario de campo. Estaba lleno de notas confusas. La letra temblorosa decía cosas como: no es la selva, es algo dentro de ella. No debemos mirar a los ojos. Ellos escuchan cuando piensas en irte. Leímos en silencio. Nadie decía nada, pero todos nos mirábamos con una mezcla de incredulidad y miedo contenido. Era ridículo, pero al mismo tiempo, todo parecía tener sentido. Las interferencias, las sombras, la sensación de estar vigilados. Esa noche, acampamos en el interior de la base. Alrededor de la medianoche fui despertado por un susurro. Era como si alguien me hablara al oído, con una voz suave, casi como la de un niño repitiendo mi nombre. Elías, no cierres los ojos. Me incorporé de inmediato, apuntando con el arma hacia la oscuridad. No había nadie, pero al mirar hacia Morales, noté que también estaba despierto, y me miraba fijamente. ¿Tú también lo oíste?, preguntó con un tono bajo. Asentí. Peña y Sánchez seguían dormidos, pero algo en el aire había cambiado. El silencio ya no era el mismo, era demasiado profundo, y cada tanto se escuchaba el crujir de las ramas, como si algo se moviera justo más allá de nuestro campo de visión. El teniente Aguirre intentó mantener la calma, pero lo noté. Él también tenía miedo. Al amanecer, decidimos no pasar una noche más allí. Comenzamos a empacar y nos dispusimos a marchar. Pero justo cuando cruzamos la línea de árboles, Sánchez gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos con la mirada perdida. Su rostro estaba pálido, y solo repetía lo mismo una y otra vez. No tienen ojos, pero igual ven. Intentamos calmar a Sánchez, pero no respondía. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía mirar más allá de nosotros,
como si algo lo hubiera desconectado de la realidad. Peña trató de sostenerlo del hombro, pero él se apartó bruscamente, murmurando cosas sin sentido como si aún estuviera en medio de una pesadilla. «Esto ya no es una operación», dijo Aguirre con la voz tensa. «Nos retiramos. En cuanto salgamos de esta zona, solicitamos extracción aérea». Y eso intentamos. Avanzamos por la ruta de regreso, pero nada coincidía. El terreno había cambiado. Donde antes había un arroyo, ahora solo había tierra seca. Donde estaba la elevación rocosa que usábamos como referencia, había árboles que no recordábamos haber visto. Era como si el bosque se estuviera reordenando a nuestro paso, como si no quisiera dejarnos salir. Esa noche, el clima cambió de golpe. Una niebla densa cayó como una cortina, y con ella, los sonidos del bosque se apagaron. Ni un grillo, ni un ave, nada, solo nosotros, y ese susurro lejano que parecía moverse entre los árboles. Mientras preparábamos el campamento, el radio comenzó a emitir un pitido agudo. Luego una voz distorsionada, apenas inteligible, pero decía nuestros nombres, uno por uno. Sargento Morales, Soldado Peña, Cabo Primero Elías Ramírez. La voz era la misma que escuché en la noche anterior, sin emoción pero con una claridad imposible de ignorar. Miramos a Aguirre, esperando órdenes, pero él se limitó a apagar el radio con brusquedad. «Nadie más toca ese aparato», dijo, «y nadie se aleja del campamento esta noche. No dormimos». Nos sentamos espalda contra espalda, vigilando, esperando, aunque no sabíamos qué. Sánchez respiraba agitado, envuelto en una manta, pero no decía una palabra más. Peña comenzó a murmurar una oración que su abuela le enseñó. Morales se limitaba a apuntar su linterna al límite del claro una y otra vez, y entonces lo vimos. Entre los árboles se movían figuras altas, demasiado delgadas, como si fueran personas alargadas por la sombra misma. No caminaban, deslizaban. Sus movimientos no hacían ruido, no rompían ramas, no levantaban hojas. Simplemente estaban allí, observando. ¿Son nuestros?, preguntó Peña con voz temblorosa. Aguirre levantó su rifle, pero no disparó. «Eso no es humano», dijo. Una de las figuras alzó el brazo y señaló directamente hacia mí. En ese instante, la niebla se volvió más densa, y mis oídos comenzaron a zumbar. Sentí un mareo repentino, como si algo intentara entrar en mi cabeza. Una presión detrás de los ojos, como si los recuerdos se distorsionaran. Vi imágenes, rápidas, desordenadas. La base oculta. Un grupo de soldados corriendo. Voces gritando en frecuencias imposibles. Un rostro sin rasgos, flotando frente a mí. Desperté al amanecer, con Morales sacudiéndome del hombro. La niebla se había disipado. Las figuras se habían ido. Pero algo había cambiado. Aguirre no estaba. Lo buscamos por todo el claro. No había señales de lucha, ni huellas, solo su gorra, abandonada junto a las mochilas. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. El bosque lo había tomado. Sánchez, aún sin hablar, escribió algo en la tierra con un palo. 3 palabras. «No estamos solos. Ese día ya no marchamos. Nos atrincheramos. Reforzamos el perímetro con todo lo que teníamos y nos turnamos para mantener la vigilia». Pero el sol ya no parecía moverse. Las horas pasaban y el cielo seguía igual, nublado, gris, sin tiempo. Peña comenzó a llorar en silencio. Morales hablaba con su radio aunque nadie respondía. Y yo no dejaba de pensar en las figuras, en sus ojos, o mejor dicho, en su falta de ellos. A medianoche, el diario de la base, aquel que habíamos guardado, comenzó a humear. Como si algo lo estuviera calentando desde adentro. Lo abrimos y había una nueva página escrita, con una letra idéntica a la de Aguirre. Decía: «No intenten salir, ellos ya los eligieron». Peña rompió en llanto al leer la nota. Intenté calmarlo, pero sentí lo mismo que él, una certeza helada, como si esa escritura no fuera solo tinta, sino una advertencia escrita desde otro lado. Morales no dijo nada,
Solo encendió su linterna, revisó su arma y se sentó frente al bosque esperando. No dormimos, no comimos, ni siquiera hablamos. Estábamos atrapados en una espera suspendida, como si el tiempo se hubiera quebrado junto con nuestra voluntad, y entonces llegaron otra vez. No los vimos venir. Estaban ahí, dentro del claro, más cerca que antes. Ahora eran más, o quizás siempre fueron los mismos, pero ahora los veíamos con más claridad. Sus cuerpos no tenían textura, como si estuvieran hechos de sombra comprimida. Pero lo peor eran sus movimientos. No caminaban, no respiraban, no emitían ningún sonido. Solo avanzaban con lentitud, como si supieran que ya no teníamos a dónde ir. Sánchez comenzó a gritar. No palabras, solo sonidos de desesperación. Corrí hacia él, pero antes de tocarlo, su cuerpo se congeló. No en el sentido literal. Se detuvo completamente, como si alguien hubiera pausado su existencia. Quedó de rodillas, mirando al suelo, sin parpadear. Las sombras se detuvieron. Una de ellas se inclinó frente a Sánchez y entonces algo cambió. Una especie de murmullo llenó el ambiente. No salía de sus bocas porque no tenían, sino del bosque mismo. Era como una canción susurrada por el viento. Una melodía tan antigua que dolía en el pecho escucharla. Morales levantó su rifle dispuesto a todo, pero antes de hacer nada el suelo tembló, solo por un segundo, pero lo suficiente para hacernos caer. Cuando me reincorporé, las sombras ya no estaban, y con ellas también Sánchez había desaparecido. La luz del día comenzó a colarse entre los árboles como si alguien hubiera quitado un velo. El cielo volvió a su azul opaco. Los sonidos del bosque, aves, hojas movidas por el viento, insectos, regresaron poco a poco. Peña se quedó en el suelo, repitiendo que no era real. Morales se quedó quieto, mirando la nada. Yo sentí que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Encontramos el camino de regreso una hora después. Esta vez todo era reconocible, como si el lugar nos hubiera dejado ir, como si ya no necesitara nada más de nosotros. Nos recogió un helicóptero del Escuadrón Alfa. Nadie preguntó demasiado, solo tomaron nota del fallo en la comunicación y nos mandaron a evaluación psicológica. Aguirre y Sánchez fueron dados por desaparecidos. Aún hoy, sus nombres están escritos en una placa en la base, junto a otros que no regresaron. Pero yo sé la verdad, no los perdimos, no se cayeron, fueron tomados. Después de todo este tiempo, aún sueño con esa melodía. Y a veces, cuando estoy solo en casa, siento que me observan desde las sombras de la habitación, que el turno nocturno nunca terminó realmente. Y lo peor es que no estoy seguro de haber salido yo tampoco. Nunca fui creyente. Ni en fantasmas, ni en maldiciones, ni en esas cosas que la gente suele mencionar para explicar lo inexplicable. Pero todo cambió aquella noche, en una misión que jamás apareció en los informes oficiales. Lo que ocurrió allá no fue un combate, ni una operación fallida. Fue algo distinto, algo que todavía me persigue, aunque hayan pasado más de 10 años. Era el otoño de 2012. Yo era parte del Escuadrón de Reconocimiento Sierra 9, especializado en vigilancia y recuperación en zonas remotas. Nos enviaron a un pueblo abandonado en las montañas, cerca de la frontera con Guatemala. Según el informe, se trataba de una antigua base de comunicaciones de los años 80, desactivada hacía décadas, pero que había comenzado a emitir señales erráticas desde una torre de radio oxidada. Las coordenadas eran precisas, pero el acceso al lugar no estaba registrado en ningún mapa reciente. Éramos 5, el teniente Vera, el cabo Ruiz, la soldado Armenta, el especialista Franco y yo. Llegamos en un vehículo blindado por una brecha fangosa, flanqueada por árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire era espeso, y una neblina constante lo cubría todo, como si la montaña no quisiera que viéramos con claridad. ¿Por qué no hay pájaros?, murmuró Armenta cuando salimos del vehículo. Era cierto, ni un solo trino.
Solo el zumbido de los insectos y el sonido apagado del viento entre las ramas. La torre, en medio del pueblo, estaba como congelada en el tiempo, oxidada, torcida, pero aún en pie. Las casas alrededor eran de madera, con techos derrumbados, y puertas abiertas como si sus habitantes se hubieran ido deprisa. Había juguetes oxidados en los patios, trastes en las mesas, incluso velas consumidas hasta el borde. Y sin embargo, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, excepto una cosa, la puerta del antiguo centro de comunicaciones. Esa estaba limpia, como si alguien la hubiera abierto recientemente. Entramos con linternas y armas listas, aunque no sabíamos exactamente contra qué. La sala principal era pequeña, con paredes cubiertas de equipos viejos. Todo parecía apagado, menos un monitor, que parpadeaba en un rincón. Nos acercamos. El monitor no mostraba imágenes, solo una línea de texto parpadeante. No están solos. Pensamos que alguien jugaba con nosotros, quizá un técnico curioso, o un bromista de alguna estación cercana. Franco intentó desconectarlo, pero el monitor volvió a encenderse solo. Esta vez mostraba otro mensaje. ¿Ya los escuchan? Y entonces los escuchamos. Golpes. Ligeros. Como dedos golpeando madera. No venían de dentro, sino de las casas vacías afuera. Uno, luego otro, y luego decenas. Coordinados, suaves, persistentes. No dispares, ordenó Vera. Vamos a revisar las casas. Dividimos el grupo. Armenta y yo tomamos el lado norte del pueblo. Ella era joven, nueva en el escuadrón pero valiente. No decía mucho, pero sus ojos hablaban cuando algo no le cuadraba. Y esta vez, sus ojos lo decían todo. Entramos en una casa pequeña. Había una cuna en la sala, vieja, vacía, pero balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de soltarla. «¿Sargento?», dijo Armenta con voz baja. «Lo veo, mantén la calma». Al fondo, una radio encendida emitía una melodía débil, como una canción de cuna distorsionada. Intenté apagarla, pero al tocarla, la melodía se cortó, y fue reemplazada por un susurro apenas audible. «Ya están aquí». La cuna se detuvo, y la casa quedó en completo silencio. Armenta apretó su arma. Yo también. No había viento. No había insectos. Solo ese silencio espeso que uno siente cuando está siendo observado. Pero no por algo humano. Salimos de inmediato. El resto del equipo ya nos esperaba afuera. Todos tenían el mismo rostro pálido, como si hubieran visto lo mismo que nosotros, aunque nadie decía nada. Vera fue el primero en romper el silencio. «Nos vamos. Esto no es lo que dijeron que era». Nadie discutió. Mientras subíamos al vehículo, Franco tropezó con algo en la entrada del centro de comunicaciones. Era una caja de madera cubierta de símbolos extraños, como grabados a mano con un clavo. No quiso tocarla, pero al alumbrarla, vimos que en la tapa había una inscripción. «Una vez que escuchas, ya formas parte». Esa fue la última vez que vi aquel pueblo. Al día siguiente la señal desapareció. Nunca más se registraron anomalías en la torre. El informe oficial dijo que fue un mal funcionamiento, interferencias naturales. Pero los 5 que estuvimos ahí sabemos que eso no fue real. No del todo. Porque desde entonces cada uno de nosotros ha tenido el mismo sueño. Y en ese sueño la cuna sigue meciéndose. Después de esa misión, cada uno regresó a su destacamento como si nada hubiera pasado. No hubo informes especiales, ni interrogatorios, ni cartas selladas con firmas de altos mandos. Pero todos sabíamos que algo en nosotros se había quedado allá. Algo que no debía seguirnos. Pero lo hizo. El sueño comenzó una semana después, siempre igual. Me encontraba en el centro del pueblo, pero estaba solo. La niebla era tan densa que apenas veía mis manos. La torre de radio aparecía a lo lejos, inclinada, goteando algo oscuro que no podía identificar. Y desde las casas, los golpes. Golpes suaves, rítmicos. Como si alguien, o algo, intentara llamar mi atención desde dentro. Lo más inquietante no era la escena, sino el sonido. Una melodía de cuna, arrastrada, reproducida como en un viejo casete. Al principio creí que era solo un mal sueño, hasta que descubrí que Armenta también soñaba lo mismo. Me lo dijo una noche con voz temblorosa,
mientras revisábamos un armamento en la bodega. «Sargento, ¿usted ha vuelto a ver la cuna?» No hacía falta explicarlo. Sabía exactamente a qué se refería. Ella la veía también, igual que yo, igual que los demás. Ruiz el cabo, con más años en servicio que todos nosotros juntos, empezó a hablar con menos frecuencia. Se le notaba ausente. Una vez, lo encontré mirando al techo de su habitación, completamente quieto. Tenía una radio vieja encendida, y aunque no transmitía nada, él susurraba como si alguien le hablara por ella. Franco fue transferido semanas después, según dijeron, por motivos personales. Pero antes de irse me dejó una caja. «Esto lo tomé de la aldea», confesó sin levantar la mirada. «Me perseguía aunque no la tuviera, así que prefiero que tú la tengas». Era la caja de madera con los grabados extraños, la misma que había encontrado afuera del centro de comunicaciones. No debía aceptarla, pero lo hice. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque, en el fondo, sentía que si la tenía cerca, al menos podría entender lo que nos había ocurrido. Esa noche volví a soñar. Pero esta vez no solo era la cuna, ahora había alguien más. En el sueño, dentro de una de las casas, vi una silueta sentada en una mecedora. Una figura alta, delgada, con el rostro cubierto por un velo blanco. Mantenía la cabeza inclinada hacia mí, como si supiera que la estaba mirando. Y en su regazo, sostenía la caja. Al despertar fui directo a donde la había guardado. Estaba abierta, y dentro había algo nuevo. Una grabación de casete. No tenía etiquetas, ni marcas. Solo cinta negra enrollada con cuidado. Dudé. Pero la curiosidad me venció. Usé una vieja grabadora del almacén para escucharla. La cinta comenzó con ruido blanco. Luego la voz de un niño. No hablaba claro, pero repetía algo una y otra vez. «No salgas cuando la cuna se detenga. No salgas, no salgas». Y al final, la misma melodía. Esa maldita canción de cuna. Cada nota se me metía en los huesos como escarcha. Me quedé escuchándola durante minutos, sin moverme. Y entonces, sin darme cuenta, la puerta de mi habitación se abrió sola. Nada entró, pero el aire cambió, y escuché los golpes, ligeros, como dedos en madera, como en el pueblo. Después de eso ya no dormí igual. No porque temiera soñar, sino porque empecé a ver cosas despierto. Sombras quietas en los pasillos del cuartel, luces que parpadeaban sin razón, y en las noches más silenciosas, la misma melodía, como si alguien la tarareara justo al otro lado de la pared. Intenté hablar con Vera, el teniente, pero ya no era el mismo. Estaba pálido, delgado, con los ojos hundidos como si llevara meses sin dormir. Solo me dijo una frase: «Hay cosas que no deben ser escuchadas, sargento», y me entregó una carta sellada. Me pidió que no la leyera hasta que todo se repitiera. No entendía a qué se refería, hasta que recibí la orden de volver a la zona del pueblo. Había ocurrido algo nuevo. Otra señal. Otro destello de energía no identificada. Y esta vez, me habían asignado como responsable de la misión, como si el ciclo necesitara cerrarse. La noche antes de partir abrí la carta. Solo tenía una línea escrita a mano. «Si la música suena, no respondas, porque si lo haces, te escucharán también». Regresé al pueblo al anochecer. Esta vez fui solo. Decisión directa del comando. Misión de reconocimiento. La llamaron como si no supieran lo que de verdad estaban enviando. Pero lo sabían. Tal vez sabían más de lo que me dijeron, y yo ya no podía negarme. Algo me empujaba hacia ese lugar, como un hilo invisible que me arrastraba montaña arriba, paso a paso, hasta llegar a donde todo había comenzado. El camino era igual, la misma niebla, el mismo aire denso, el mismo silencio imposible, pero el pueblo no. El pueblo había cambiado, ya no estaba cubierto de polvo. Las casas parecían limpias, las puertas cerradas, las ventanas cubiertas con cortinas nuevas, y había luces, pequeñas, cálidas, saliendo de algunas ventanas como si la vida nunca se hubiera ido, o como si alguien, o algo, la hubiera devuelto. Mi radio comenzó a emitir interferencia. Luego, una voz. «Oh, sargento, ¿me copia?»
Torres. Era la voz de Armenta, pero ella estaba destacada en el norte, a más de 800 kilómetros. Había hablado con ella la semana anterior. Me dijo que tenía el mismo sueño, pero que no pensaba volver jamás a ese sitio. Así que... ¿Cómo podía estar escuchándola? Armenta, ¿dónde estás? Respondí. Silencio, luego un susurro. No respondas. Y entonces supe que no era ella. Desde la torre, la misma donde todo había empezado, surgió la melodía. Suave. Más clara que nunca. Como si alguien la tocara con un viejo piano oxidado. Y en medio de ella, los golpes. No afuera. No en las casas. Esta vez venían desde dentro de la torre. Me acerqué. Cada paso crujía sobre la tierra húmeda, pero no me detuve. No podía detenerme. La puerta, aunque vieja y corroída, estaba entreabierta. La empujé con el cañón del arma. Adentro, todo estaba igual que años atrás. Equipos apagados, polvo flotando en el aire, y una figura de espaldas, sentada frente al mismo monitor que nos había recibido aquella vez. Me tomó un segundo reconocerlo. El teniente Vera. ¿Vera? Susurré. No se giró. Solo levantó una mano lentamente y señaló la pantalla. Me acerqué con cautela. El monitor parpadeaba con una frase que no entendí en un principio. El que regresa ya no sale. Vera finalmente habló, con una voz tan débil que apenas la oí. No es el pueblo, Torres. Es lo que se esconde entre sus recuerdos. No supe qué quiso decir. Cuando me giré para tocarle el hombro, ya no estaba. Ni la silla, ni el monitor, ni nada. Estaba solo en una torre vacía, cubierta de polvo como la primera vez. Pero entonces, algo más cambió. Afuera, todas las luces que antes parecían encendidas se apagaron al mismo tiempo, y el sonido de la canción se detuvo con un golpe seco, como si alguien hubiera arrancado el casete de golpe. Y en el silencio que siguió, escuché la cuna. Balanceándose, bajé corriendo. El pueblo ya no era el mismo. Las casas parecían desmoronarse mientras las pasaba, las ventanas se quebraban, y la niebla ahora tenía forma, formas, siluetas que me seguían, que no corrían, solo observaban, como si cada paso mío confirmara que ya no podía salir. Logré llegar al vehículo. Encendí el motor. Retrocedí sin mirar por los espejos. No podía mirar atrás. No debía mirar atrás. Conduje hasta perder la señal de radio, hasta que el último rastro de niebla quedó atrás. No miré la caja que tenía en el asiento del copiloto, pero sabía que seguía ahí, cerrada, silenciosa, esperando. Ese fue mi último día como militar activo. Pedí mi baja semanas después. Dijeron que necesitaba descanso. Nunca me creyeron. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Desde entonces no he vuelto a soñar con la cuna, pero cada tanto, cuando la noche está muy callada, y la brisa sopla como en aquel pueblo olvidado, puedo oírla, la melodía, suave, llena de ecos, y siempre, siempre, precedida por los golpes en la madera.